los que gané los tutorizo yo. Luego hasta julio. No tengo ni idea. Bueno, no digas. No tengo ni idea. Siempre te digo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos a este encuentro con J. Linares, un encuentro que celebramos en el marco de las actividades del Málaga Talent, la actividad del MAFIZ, con los talentos, jóvenes talentos que nos acompañan, y también en colaboración con Dama, que patrocina estos encuentros. J. Linares, bienvenido, ¿qué tal? Muchas Gracias por estar aquí. Bueno, J. Linares es autor de largometrajes como Las niñas de cristal o como A quién te llevarías a una isla desierta, que hablaremos ahora mucho sobre esta película y sobre todas estas experiencias, pero antes de nada, eres también jurado de la sección de cortometrajes. ¿Qué tal, así sin entrar en Honduras y sin decirnos quién ha ganado y quién va a ganar, qué tal la experiencia esta de jurado, Jota? Pues la experiencia de jurado siempre es clara porque al final estás jugando el trabajo cuando sabes que a ti te han juzgado muchas veces por ser cortometrajista o aquí cuando concursan en el festival con mis películas. Entonces siempre es claro enfrentarte a juzgar a los demás. También al ser una industria muy pequeña es muy claro que no conozcas quizás a los que están más empezando no, pero se verá que tienes amigos en la sección oficial, entonces tienes que ser muy objetivo y quitarte como el velo este de cineasta y ponerte a... Al final, mira, hay una cosa muy clara que tuvimos, nos sentamos los 3 miembros del jurado a decir como que qué era lo que íbamos a valorar, ¿no? Pues un punto de vista, una clara dirección, pues actores que estuvieran bien dirigidos, que la historia fuera pues, original o también algo muy positivo, que es una historia que a lo mejor te han contado 1000 veces, pero te lo cuentan de una manera que parece nueva y tal. Y de repente, justo en la primera tanda de cortos que vimos, apareció un corto que no tenía nada de eso, pero nos atravesó. No nos atravesó, pero que de repente yo miré a Itziar, a Lucas, estábamos los 3 llorando y digo, mira, pero al final esto es lo que importa. Qué maravilla. Bueno, y entonces ha habido como muchos baremos, pero ha sido una experiencia muy todavía no puedes decir cuál es, todavía no puedes decir cuál es, no se va a anunciar, pero bueno, parece que hay buen consenso. Bueno, hemos titulado este encuentro como Rompiendo las fronteras de los formatos, ¿no? Porque creo que tú tienes, digamos, una trayectoria muy interesante, muy curiosa, porque tú partiste, y eso es muy interesante para ellos que están como en una carrera incipiente, ¿no? Y que probablemente están buscando vías para desarrollar su talento. Tú partiste, en principio, bueno, varios cortometrajes, pero me gustaría que nos hablaras de A quién llevarías a una isla desierta, que después se fue desarrollando en diferentes formatos a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo empieza A quién te llevarías a una isla desierta, este cortometraje que de alguna manera arrancó una trayectoria que tuvo después muchas derivadas, ¿no? Pues para mí, al final, por muchas más películas que haga, va a ser la película que me cambió la vida. Fue mi segunda película, no fue la primera, pero fue la película que me abrió muchas puertas, sobre todo que me generó también mucha polémica, que definió también mucho mi sello de los extremos y sobre todo que me ha acompañado mucho a lo largo de mi vida, que es algo muy interesante, o sea, lo que me gustaría más contar aquí, porque al final nosotros estamos vivos y el cine nuestro también está vivo. ¿Quién te llevarías a una isla desierta? Surgió cuando yo iba a entrar en comunicación audiovisual. Yo hice primero periodismo y luego me convalidaron pues primero y segundo y entré en tercero de comunicación audiovisual aquí en Málaga ya con primero y segundo convalidado.
Y yo ya quería hacer como, había estado experimentando con la cámara, con algunos cortos pues muy amateurs, con los colegas. Y en ese momento, 2006, era un momento yo creo que fue como de los últimos años de transición total. Es decir, ahí, por ejemplo, los festivales de cortos todavía distinguían en sus secciones oficiales, entre cortos rodados en cine o cortos rodados en vídeo. Porque la diferencia era abismal todavía. Se notaba mucho cuál estaba rodado en celuloide o cuál estaba rodado en vídeo. O sea, no tenían... O sea, no eran equiparables. Pero ya había bastantes cámaras pues, que te permitían tener una calidad bastante aceptable si optabas por el vídeo, abaratar costes y tal. Entonces, con mis amigos, queríamos hacer un corto ya que nos permitiera acceder al circuito de festivales. Y a mí me gusta... Yo soy alguien bastante... Pues, callado, que me gusta mucho observar y de repente pues estábamos en una fiesta de amigos, una fiesta universitaria y ocurrió lo que ocurre en el corto. Es un juego aparentemente imbécil, pues derivó en descubrir una historia de amor secreta. Y una amiga me tocó el hombro y me dijo, ¿tú no querías una historia para un corto? Pues aquí la tienes. Y dije, hostia, es verdad. Y el guión surgió de forma muy visceral, o sea, fue un fin de semana encerrado, escribiendo. Y luego, pues, haciendo chanchullos, pedimos con una solicitud, no sé cómo será ahora la UMA, pero entonces pues, pedimos con una solicitud falsa para un trabajo de clase el material para poder rodar el corto. Esto no hay que hacer, Esto no hay. oficialmente. No, yo digo que sí. De hecho, ayer estuve... No, hay que hacer. Yo digo que sí. De hecho, ayer estuve comiendo con una de las profesoras de la universidad que a mí más me inspiró y que más nos ayudó en eso porque entendía que comunicación audiovisual no era medicina. Claro. O sea, comunicación audiovisual es se estudia poco. O sea, yo vivía con una estudiante de medicina y veía mis apuntes y se reía. Y el personaje también es médico, ¿no? Ya está basado mucho en mis amigos, sí. Y bueno, pues lo rodamos en un fin de semana, pero aquí donde digo que las cosas están vivas. Era 2006. Nosotros estábamos estudiando en la universidad. No es que no hubiera crisis, que la crisis era algo de ciencia ficción, una palabra que en nuestras vidas no estaba. Y entonces el corto, realmente, el tema del corto era unos amigos, era la entrada a la madurez de unos amigos, pues de una manera bastante absurda, bastante ridícula, que es como se entra en el mundo adulto, es el momento justo en que dejan de ser adolescentes y se convierten en adultos y se dan cuenta de que sus sueños se van a transformar en otra cosa, que quizá no son tan amigos como se pensaban, que han cambiado en los 4 años que han compartido piso. Ese era realmente el tema del corto, porque eran los temas que a mí en ese momento, como veinteañero, me apetecía tratar. ¿Qué ocurrió? Que el corto tuvo mucho éxito en festivales y de hecho nos seleccionaban en festivales muy potentes que llegábamos y decíamos, ¿por qué? Claro, porque te veías cortos, es que la diferencia con los cortos rodados en cine era abismal y claro, de repente proyectaban el nuestro y era como... Pero bueno, se veían porque el corazón funcionaba mucho. Y me parece interesante cuando me invitaste a dar esta charla contar cómo fue el proceso de cambio. Yo estaba estudiando en la universidad, terminé la universidad, yo soy la generación que se encontró con la crisis al terminar la universidad. 2008, terminamos y nos quedamos todos, ¿qué está pasando? Ninguno entendíamos nada. De repente, ¿por qué no nos podemos dedicar a lo que queremos? ¿Qué es esto de la crisis económica? ¿Por qué de repente no podíamos encontrar trabajo de nada? O sea, ya no te digo de lo nuestro, en un McDonald's. Sí. De repente fueron unos años durísimos, pero duros. Y pasar el proceso de mudarte a Madrid, pues a intentar buscar una oportunidad, ya no de lo nuestro, era ya de trabajar. De ganarte la vida. De ganarte la vida. Yo entré a trabajar en una FNAC, que incluso, y en ese momento, por pura necesidad, Paco Anaya y yo, que era un guionista que conocí en la universidad, pues decidimos, oye, ¿por qué no intentamos vender una película así pequeñita? Y adaptamos el corto de A quien te llevarás a una isla desierta, que había funcionado muy bien. Pero fuimos prácticos y dijimos, vale, descubrimos el mundo del off madrileño. El off madrileño que nos permitía adaptar esta obra a este cortito, a una historia más larga en forma de obra de teatro y producirla de una manera que no fuera una ruina económica. Eso para nosotros era importante. Porque para mí
lo mortal es dejar las historias en un cajón. O historias en las que crees, o historias en las que has dedicado tiempo, corazón, alma. No conseguir levantarlas de la manera en que tú quieres levantarlas, entonces para dejarlas en un cajón busca otro formato. Entonces decíamos, una película va a ser imposible ahora mismo, lo veíamos a nuestro alrededor, el mundo literalmente se estaba desmoronando y dijimos, bueno, pues esto que son 5 personas, en el corto eran 5 personajes, en la obra de teatro la dejamos en 4, va a ser muy fácil de adaptarlo a una obrita de teatro con 4 cosas y que la acción nunca salga del piso. Siendo muy consciente de una cosa muy importante, que tuviera vida autónoma propia, aparte del corto. Yo eso lo veo mucho, yo veo muchísimos cortos, luego también soy votante de los Goya, con lo cual, bueno, este año que no había shortlist, tú lo sabes, yo me quería, aparte me da mucho pudor no votar sin haberlo visto todo. Visto y son un montón. Y era de tirarte por la ventana, porque otra vez te dan la shortlist y es más fácil, pero este año hemos tenido que ver tropecientos mil cortos para poder votar. Y yo eso lo cazo al vuelo. Cuando un corto no es un corto, es un tráiler para hacer una película. Se nota muchísimo. Y a mí me resulta muy incómodo. Que están pensando, claro. Están pensando en el largometraje y de camino anterior. El corto se convierte en un tráiler de una demostración de lo que podría ser la película, con lo cual el corto no tiene un arco propio, unos personajes con unos conflictos que se vean claramente en el corto, una narrativa de corto, sino lo que tú estás viendo es un tráiler de lo que podría ser un largo, y eso se nota mucho. Se nota muchísimo. Y hay muchísimos ejemplos de cortos que tienen autonomía como corto, que funcionan como corto y que luego se han convertido en largos. De mil maneras, mi corto se convirtió en un largo. Hay un corto estupendo que es Física 2 de Daniel Sánchez Arévalo, que se convirtió en Azul Oscuro Casi Negro, y de una manera muy peculiar. Es decir, la película Azul Oscuro Casi Negro empieza justo donde termina el corto. El corto tiene una vida autónoma. Madre es un corto estupendo que acabó convirtiéndose en una película, encima con un tono completamente diferente a lo que era el corto, pero sí hay muchos cortos que funcionan como tráiler y se nota. Ves los conflictos, los ves atropellados, los personajes los ves que no están bien definidos, porque lo que están haciendo es intentando demostrar lo que podría ser un largo. Eso para mí es un error. Y nosotros con la obra de teatro quisimos que tuviera una autonomía completamente diferente a la del corto. Usamos como eje central la fiesta de los personajes, y entonces tuvimos que descubrir quiénes eran estos personajes antes y después. Sabíamos que la fiesta iba a ser el epicentro de la obra de teatro, o sea, el núcleo, pero ahora teníamos que saber quiénes eran esos personajes antes y qué les pasaba después. Y la obra, no sé si era porque coincidió que, claro, lo que en el corto hablaba simplemente pues, del fin de una época, sobre todo del fin de una época universitaria, de la decepción a la entrada al mundo adulto. La obra de teatro, nosotros ya no éramos los mismos que cuando escribimos el corto, habían pasado muchas cosas en el mundo, nos habían pasado muchas cosas a nosotros, y la obra de teatro se acabó convirtiendo en una radiografía de la generación de la crisis. Era muy triste, la obra de teatro era tristísima, porque hablaba pues eso de unos chavales que terminan la universidad y que a raíz de descubrirse una historia de amor secreta, pues surgen toda la mierda que tenían dentro y se lanzan al mundo de repente, a un mundo que les rompe los sueños. Porque era lo que nos apetecía contar. Yo creo que también en este proceso hay una cosa que, ahora voy a poner otra vez el ejemplo de Madre porque creo que es muy significativo, que no respondáis a las expectativas que el espectador tiene de vosotros porque hayáis hecho un corto que haya funcionado muy bien. Tal, o sea, la historia que vosotros queráis contar. Y nosotros en ese momento queríamos contar una historia sobre chavales atravesados por la crisis, donde curiosamente se nos colaba mucho el humor. Sobre todo en la primera hora de la obra de teatro había muchísimo humor. La idea era enfrentar a unos chavales con un muro que no se ven venir y que les atraviesa. Y la obra era muy, muy divertida y de repente te rompían dos. Esa obra de teatro no se hubiera podido hacer en 2006 porque esa obra de teatro estuvo marcada de arriba a abajo por la crisis económica. De hecho, se estrenó en 2012 en lo que luego nos diría la historia que fue el año más duro de la crisis. Yo recuerdo una de las funciones que
que se hizo el día en que se anunciaron aquellos famosísimos recortes de Rajoy, que eran una masacre y tal, y yo de irme al teatro llorando. Lo hacíamos en un teatro que tenía una amiga mía, Celia de Molina, un teatro pequeñito, un teatro pequeñito que fue un refugio de mucha gente. Se le conoció, de hecho, como la generación Garaje Lumière. Ahí surgió Natalia de Molina, ahí los Javis hacían teatro, yo estaba con una obrita de teatro, un chaval, Álvaro Arangué, pasó María Hervás. Era un lugar como de refugio. Un teatro muy pequeñito, pero donde montábamos obras, gente que nos queríamos dedicar al cine o al teatro, pero que nos dedicábamos a otra cosa para poder sobrevivir. Fue un proceso muy bonito. Entrabas y había una chiquita maravillosa de camarera, que era Natalia de Molina, o sea, es que era un lugar muy mágico. Y allí íbamos e intentábamos levantar nuestras obras desde la pasión. Y lo que pasó con A quien te llevaron a la desierta es que, quizá porque la escribimos tan desde la rabia, empezó a tener un éxito brutal, pero no terminaba de despegar, y nos dimos cuenta por qué en 2013, cuando ya la cosa había mejorado un poco, y era que no habíamos sido justos con lo que los personajes nos pedían contar. Pues que la historia era el final de la obra de teatro era desoladora, pero desoladora. O sea, que no había hueco para la esperanza. No había hueco, o sea, para nada, y aún así la gente la disfrutaba. Y entonces dijimos, no, es que los personajes no nos están pidiendo que sea un final feliz, pero hay que darle un poco de esperanza, porque lo que no podemos hacer, hablábamos Paco y yo, quejarnos de que mi generación nos están destruyendo, y hacer una obra donde no le damos esperanza. Y le dimos un huequito de esperanza, que eso luego se mantuvo en la peli, que era el encuentro fortuito entre estos dos personajes 5 años después, y de repente han convertido sus sueños en otra cosa y están cómodos. No te diría que felices, pero de repente se dan cuenta de que pueden seguir hacia adelante y que quizá cuando estén mejor pueden recuperar los sueños que tenían. O pueden recuperar incluso la amistad, ¿no? En la película. Y de repente la obra hizo así. Pero así. Y o sea, ¿cambiasteis el final de la obra sobre la marcha, entre comillas, sobre la marcha? Sí, de una semana para otra, ¿eh? Fue como muy fácil, esto tal, ¿no? Es que pa, y de repente la obra hizo así. Y fue una absoluta locura lo que pasó con ella en Madrid. O sea, era la reacción de la gente. También fue una experiencia muy bonita porque estábamos todos en la mierda y de repente fue como una alquimia de que al hacer eso a todos empezó a irnos bien. Yo empecé a trabajar mucho en publicidad, dirigiendo publicidad, con lo cual ya pude dedicarme a esto antes de pasar al largo. Magui Cibantos, recuerdo el día en que ya llamaron y le dijeron que me dan el prota de Vis a Vis. María Hervás empezó a hacer muchísimo teatro de prestigio. Teníamos a Abril Zamora cuando todavía no había hecho la transición y de repente empezó a irle muy bien. O sea, fue una locura. Y ahí de repente decidimos dar el siguiente... Sí, antes de seguir a largo hay una cosa que me está gustando mucho, que hablas siempre en plural, ¿no? Que en todos estos procesos creativos, que nunca sabes cuál es el camino, en los que siempre, digamos, lo que subyace sobre todo es la pasión, es muy importante compartir, ¿no? Tener buenos compañeros de viaje y apasionarse juntos con otros, ¿no? Es que para mí el cine es colectivo. Para mí el cine es una experiencia colectiva y es un trabajo colectivo. Y es tremenda la cantidad de gente necesaria que hay para hacer una película. Se me ha pasado contrario el año pasado cuando estaba de promoción con la novela, como un momento donde me decían los editores de Planeta, pero ¿por qué habla en plural? Siempre se la has escrito tú solo. Yo le dije, no, porque ya tengo el chip, ¿no? tengo el chip y tal. Claro. Y en mi caso yo siempre suelo, menos Animales sin collar, que fue una decisión mía personal que necesitaba ponerme a prueba, yo el resto de pelis las escribo siempre con alguien y me gusta escribirla con alguien. Es un proceso que disfruto muchísimo en colaboración. Y luego que una película es un proceso colectivo, es decir, hay muchísima gente implicada para hacer una película. Sí. Bueno, hablábamos de los cambios, de los diferentes formatos, era un corto amateur, una obra de teatro que después en el OFF de Madrid triunfa y tiene éxito. El salto al largometraje desde ahí, ¿cómo fue? En términos de producción y luego sobre todo en términos de creación, porque me imagino que después de ya un año con la obra de teatro y tal, no sé si corres el riesgo de acabar muy cansado de tu propia obra. Nosotros, si queréis preguntar, porque siempre digo, sí, entre lo poco, que vamos a me da mucho miedo a hablar en público. Vamos a llegar al largo y luego abrimos un turno de preguntas, vale. si parece. Yo quiero contar cosas que os sean útiles, sobre todo, o experiencias que a mí me fueron útiles. El proceso de adaptación de A quien te llevaron en la desierta fue mucha alquimia, pero que te das cuenta de lo importante que es el trabajo constante, aunque te creas que no sirve para nada. Nosotros hubo un momento, porque en el teatro
se gana poco. En el Teatro Off no te voy a contar. Entonces, sí, había un momento que la obra tenía muchísimo éxito, llenábamos todos los fines de semana, pero la repercusión económica que nos daba era ridícula. Y es verdad que hubo un momento que dijimos, tío, ¿merece esto la pena? Porque es que yo sacrificaba todos los sábados y todos los domingos. Los actores también, por ejemplo, luego hay algunos que pidieron suplentes, por si se querían ir de vacaciones o lo que sea, pero por ejemplo, Abril Zamora estuvo el tiempo que estuvimos en el Lara, es que estuvimos en muchos teatros, pero en el Lara que estuvimos casi un año, Abril nunca pidió Abril hipotecaba todos los fines de semana con nosotros. Sí. Tú decías, ¿y esto merece la pena? Pues lo contaré. Es muy rara nuestra profesión, pero sí mereció la pena por una cosa. El proceso de adaptación de A quién te llevaré en el desierto fue... vais a entrar en una profesión muy cruel, eso ya lo habrán dicho 1000 veces. Para animar un poquito en la mañana. Y a veces, bueno, a veces no. Es muy raro que cobréis un guión mientras estáis escribiéndolo. A no ser que trabajéis con producciones más como Antena 3, Telecinco, pues películas de encargo y tal. Y aún así, algunos lo intentan colar, os lo digo. Pues tú cuando vas a hacer una peli pues, más autor, más tuya, más con tu voz, pues siento deciros, la tenéis que comer con papa. Tenéis que escribir desde la pasión, desde el amor y luego luego lo cobráis muy bien, también os lo digo. Y los que vais a dirigir, la putada es que lo vais a cobrar a la vez que cobráis el sueldo de director y Hacienda va a llegar al año siguiente y va a decir, venga, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno. Hay que estar preparado por lo que viene las También hace eso porque lo habéis cobrado, las cosas como son. Bueno, pues yo estaba escribiendo, a mí me estaba yendo muy bien con la publicidad y con un corto que se llamaba Rubita, que estaba teniendo muchísimos premios. Aquí en Málaga ganamos, por ejemplo, Biznaga y tal. Y de repente yo dije, vale, no quiero que ocurra una cosa, no quiero que de repente me encuentre con un productor, una productora que ha visto algún trabajo mío y que me diga, ay, qué guay, me ha gustado, ¿qué tienes ahí para enseñarme? Y que yo le diga, ay, pues tengo una idea muy chula, tal, no sé qué. Eso no funciona. Para que eso funcione, ¿qué tienes ahí para enseñarme? Esto. Ese guión tiene que estar escrito. Y parece una utopía, pero a muchos amigos míos le ha pasado y a mí me pasó. Es decir, pues yo quería adaptar, yo sabía que mi primera película quería que fuera andaluza, con acento andaluz, y sabía que quería adaptar Casa de Muñecas de Ibsen al Andalucía contemporánea. Entonces yo lo escribí en mi tiempo libre, al final pues surgió un guión que se llamó Animales sin collar, yo no sabía qué hacer con él, porque pues te llamas a las puertas y no te abren, y de repente pues pasó eso, de repente a través de un amigo en común, Manolo Pavón, que es foto fija, pues me dijo, oye mira, una amiga mía es productora, está produciendo una peli ahora a Raúl Arévalo, os presento que creo que os vaya a caer bien. Nos presentó, le enseñé Rubita, le gustó mucho y de repente pues surgió la pregunta, ¿qué tienes para enseñarme? Y es que fue esto, a los 2 segundos tenía un mail. Y a la semana... Pero no hace falta llevar el guión en el bolsillo, ¿no? Ahora no, gracias a Dios. Pero a la semana me llamó y me dijo, te quiero producir, me ha gustado mucho el guión, te quiero producir. ¿Qué pasó? Que la financiación, como suele pasar, se estancó. Un momento pues, que yo realmente no sabía si la película se iba a hacer o no. Porque era, pues esto que si te juegan muchos factores, es un infierno el proceso de la financiación. Y en ese momento yo me di un día para llorar y al segundo día dije, bueno, pues quizá esta no tenía que ser mi primera película. A lo mejor lo fácil y lo sensato es adaptar A quién te llevaré a una isla desierta, que es más barata, que es tal, y que esa sea mi primera película. Entonces nos pusimos mano a la obra y ¿qué pasó? Si la novela tenía, si el corto tenía un tema muy claro, que era esta cosa de la historia de amor secreta, tal, la obra de teatro tenía mucha comedia y luego pasaba el drama. En la película nosotros no queríamos estar atados a lo que los fans de la obra de teatro querían. Yo tenía clarísimo, con todos los riesgos, de que la película tenía que ser una película amarguísima, seca, llena de silencios. ¿Por qué? Porque también habíamos crecido. Y de repente pues a mí me apetecía hacer eso. Me apetecía una peli muy áspera, muy desnuda, quitarle casi toda la comedia que tenía en el teatro porque
vi que en el guión no funcionaba. Lo hice porque me dio la gana, porque creo que es la forma de que afrontéis vuestros proyectos desde el corazón, haced lo que os da la gana. Hubo mucha gente de fan de la obra de teatro que se enfadó muchísimo. No, porque supongo que te parece explorar cosas que no habías explorado antes, claro. Claro. O sea, digamos que para ti tiene que ser un desarrollo, si no, me imagino que será muy aburrido, ¿no? Y la escribimos muy fácil. O sea, si Animales sin collar fue como casi 2 años de escritura de guión, esta no te exagero, surgió en un mes. Surgió en un mes y tal. Se respetó de la obra de teatro original, se respetó toda la parte que del juego, y cuando se pelean ellos dos en la azotea, que se mantuvo tal cual. El resto era todo explorar nuevos caminos, explorar nuevos conflictos, explorar nuevas posibilidades y tal. Hicimos algo maravilloso también, que fue que rodamos el epílogo final en el teatro donde tuvimos las últimas funciones de la obra de teatro. Y de hecho, cuando ellos dos entran en la película, la escenografía que hay sobre la que ellos interaccionan es la escenografía real nuestra. Y luego pudimos hacer algo muy... Ah, bueno, pero eso me adelanto. Perdón, terminamos el guión y la financiación de Animales sin collar se desbloqueó. Y se pudo hacer, se pudo rodar y tal. Y yo dije, bueno, pues quizás a ver cuándo podemos hacer este guión, el de la isla desierta. Y ahí es donde digo la importancia de no parar, de ser muy constante, porque nunca sabes dónde está tu golpe de suerte. En ese momento fue cuando llegó Netflix a España. Netflix como productora, es decir, ya estaba y tal, pero bueno, cuando pusieron sede en España empezaron a buscar talento español y posibles producciones para hacer ellos como originals. Bueno, pues resulta que alguien que 3 años antes pues era un simple productor, pues ahora de repente cuando llegó Netflix a España, tuvo un puestazo y era fan de la obra de teatro. Y nos llamó directamente. O sea, ha sido la manera... Ahora que estoy en pleno proceso de que está siendo un infierno de vender mi siguiente peli, esa peli fue lo más sencillo porque fue una llamada de oye, nos encantó la obra de teatro de A quien te llevarías a una isla desierta. ¿Te has planteado alguna vez adaptarla al cine? Y dice, no, es que no hayamos planteado, es que el guión está. Ostras. Dice, ¿cómo que está? Y le dije, os lo mando al mail ahora mismo. Y es que al día siguiente nos llamó Juan Main, que ya nos dijo, tenéis luz verde. Qué y bueno. fue como así. Bueno, Entonces, yo no, eso por todos los años de crisis y claro, de de repente no precariedad. entendí nada y fue como tal. Entonces, claro, eso nunca hubiera pasado si yo no hubiera buscado como alternativa a cuando Animales sin collar se detuvo, qué podía llegar a hacer. Porque es una profesión donde te frustran mucho, ¿eh? Es una profesión donde tenéis que tener la cabeza muy bien amueblada a nivel de gestionar los fracasos y las frustraciones. Eso es algo que es muy fácil de decir y que yo estoy aprendiendo ahora, que es que el cine no os debe nada. Decir que hay una cosa, no es que a mí me encanta el cine, es que yo quiero, es que yo llevo viendo... Pues muy bien, es tu elección, es tu opción. El cine no os debe nada. Es un trabajo que vosotros tenéis que hacer. Es decir, hay gente, yo tengo amigos que les flipa la literatura, tengo amigos que les flipa la música, tengo amigos músicos y tal, pero es vuestra pasión. El cine nos debe una... No es que me lo merezco y pataleas, no. No, y es así, y eso, yo me lo grabé a fuego en Avicine 2009, que yo estaba a concurso con un corto y los que estábamos nominados a Mejor Corto nos llevaron a comer con Rodrigo Cortés, que acaba de estrenar la peli de Buried. Y entonces él vino a presentar la Avicine y se vino a comer como con los finalistas a Mejor Corto y nos dijo una cosa que a mí no se me olvidará en la vida. Nos dijo, mira, en el atletismo, si tú eres el más rápido, llegas antes a la meta, ganas. En el cine, ser el mejor no te asegura nada. Me dice, vais a ver una cantidad de gente con talento muriéndose de hambre y vais a ver a gente sin talento ninguno sin parar de currar. Y vais a ver a gente con mucho talento currando mucho. Me dice, pero que no os enrosquéis en que esto es injusto, es muy injusto, es una profesión cruel, injusta, cabrona, todo lo que queráis, que luego os da mucho. Que luego os da mucho. Pero no os podéis quedar solo con lo que os da y con la pasión y lo bonito que es, porque, siento decíroslo, va unido intrínsecamente a lo otro. Y hay un proyecto, nosotros nos pasó con A quien te llevaré a una isla desierta, fue un proyecto al que le pusimos muchísimo corazón a la película. Vinimos a Málaga, salimos de Málaga con unas críticas increíbles. Yo me relajé, mal.
también era mi segunda película, y luego de repente, es que Netflix acababa de llegar y yo no sabía la repercusión que Netflix tenía. O sea, yo, el primer fin de semana que la película estuvo en Netflix, yo me quería morir. O sea, el móvil me petó. Sí. De mensajes de todo el mundo, y algunos era gracias por esta película y otros era muérete y ojalá no hagan nada más. Son cosas muy difíciles de gestionar. Había haters que te... No, es que ten en cuenta que era algo muy novedoso. Mi generación pasó por la crisis, luego pasó por el cambio de formato, ahora ha pasado por la pandemia. Entonces son cosas que tenéis que tener la cabeza muy bien amueblada para, aunque a los demás no les gusten, tú hayas hecho la película que querías hacer. Y de hecho a mí me siguen llamando por ¿A quién te llevaré una isla desierta? Y fue porque quisimos ser muy fieles a la peli que queríamos contar. Es decir, si vosotros vais a adaptar cortos a largo, pensad que en el proceso de adaptación vais a cambiar como personas. ¿Qué queréis contar entonces en el largo? ¿Queréis contar lo mismo que en el corto? Porque también se nota mucho cuando es un corto inflado. Eso se nota una barbaridad. Y yo pongo el ejemplo de Madre también, porque es una peli que a mí me gusta muchísimo. Y me gusta muchísimo porque pervierte todas las expectativas que la gente puso en el corto, que es un thriller trepidante de un niño desaparecido y de repente te lo convierte en una película introspectiva, lenta, en el mejor sentido, que para mí lenta es algo bueno. Y me gustó mucho porque dije, vale, es que ahonda en eso. No es el corto alargado, no es el corto inflado, y yo eso lo noto muchísimo. ¿Te parece que pasemos a algún turno de preguntas si tenéis algo que queréis preguntar a Jota? Sí. Espera, coge el micro porque no se escucha por ahí. Hola, Jota. Bueno, yo tengo una pregunta. Me llamó mucho la atención ahorita cuando estabas hablando de que, por ejemplo, cuando cambias de formato, cambias también como persona y de repente quieres tratar ciertos temas de manera distinta o quieres contar distintas cosas. Y mi pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado la esencia de tus proyectos? O sea, cuando has cambiado de formato a formato, si piensas que, por ejemplo, cambiar la esencia o el núcleo de lo que quieres contar en sí es algo que puedes hacer o te refieres más a un tema en capas superiores de la historia. Es que es una respuesta que tienes que plantearte tú cuando te enfrentas a la página en blanco de la nueva adaptación. ¿Sabes? ¿Qué es lo que quieres contar aquí? Y es así. Es decir, también hay cortos muy buenos que han seguido manteniendo el tema en el paso al largo y funcionan también súper bien. Lo que quiero que sea muy claro es que tenéis que ser muy, muy honestos con vosotros a lo que queréis contar y a cómo lo queréis contar. Es decir, al final el corto, como formato, es pequeñito. Es decir, no te va a dar tiempo a desarrollar mucho los personajes, no te va a dar tiempo a desarrollar mucho los conflictos y tal. Entonces, eso cuando te enfrentes a la adaptación del largo, por ejemplo, o a una obra de teatro, también conozco muchos cortos que han pasado a ser obras de teatro, ¿qué va a pasar con esos personajes? ¿Sabes? Yo aquí tengo siempre apuntado una cosa, sobre todo que lo usamos para desarrollar los personajes de A quién te llevaré a una isla desierta cuando pasamos a un formato largo, que era 20 cosas que sabíamos de los personajes, porque el corto encima era muy corto, bueno, el cortito eran 14 minutos, y luego le añadimos, para desarrollar los conflictos, 3 deseos confesables y 3 deseos inconfesables. Y ahí, en esa mezcla, surgieron personajes mucho más complejos de los del corto. Entonces ya sabíamos que uno de lo mejor de los deseos inconfesables coincidía con uno de los deseos inconfesables del corto, pero los otros nos daban más capas para seguir explorando qué le pasaba a ese personaje. ¿Vale? El personaje es un binomio, es lo que se ve y lo que es, lo que parece ser y lo que es realmente. Y eso un corto te da muy poco para explorarlo. En un largo tú tienes que explorar eso más de los personajes para que sean personajes mucho más ricos. Y entonces de ahí va surgiendo el añadir diferentes capas. Surgirán capas a lo mejor más de temas, de tramas, y surgirán a lo mejor más capas de conflictos de personajes. Gracias. Nada. ¿Tienes alguna otra pregunta por ahí?
Bueno, mientras se van animando, yo quiero hacerte, vamos a pasar a un tema, a temas más prácticos, ¿no? Que hablábamos antes de entrar, ¿no? Muchas veces cuando gente que está en fase como incipiente de su carrera asiste a charlas y se les habla del PIT, de las reuniones, de tal y que cual, muchas veces a nosotros nos han preguntado, pero ¿cómo accedemos a esa primera reunión, ¿no? Y tú me has dado ahora justo debajo, ahí en las escaleras, cuando estábamos charlando, algunos tips interesantes de cómo poder acceder con vuestra idea a una primera reunión o a presentarla a una industria que os parece que está, que os parece no, que está muy cerrada y a la cual es muy difícil acceder, ¿no? Jota. Pues a ver, es un tema que en todo lo que pueda ser útil, aquí si queréis preguntar lo que sea, aunque parezcan tonterías, porque yo creo que es una de las cosas más útiles. Yo lo que te contaba decía, yo llevo 3 películas, una de ellas fue un fenómeno mundial a nivel de visionados y de todo. He publicado una novela con Planeta que funcionó súper bien en ventas y he dirigido Días Mejores, he dirigido Urban, pero acabo de dirigir la última temporada de Élite, que es un fenómeno planetario. Yo sigo llamando a las puertas, ¿eh? Así es verdad que de vez en cuando pues, suena el teléfono y lo tengo más fácil y tal, pero que yo, por ejemplo, ahora Fer Pérez y yo acabamos de escribir una peli pues súper personal, porque yo en cine no suelo aceptar encargos, yo en cine siempre quiero que sea mi visión y si es una mierda, es mi mierda. Y nosotros hemos estado tocando puertas, pero vamos, aprovechando que venía Málaga de jurado, hemos cerrado algunas reuniones aquí, pero ha sido escribiendo por Instagram. Sí, ¿no? Algunos, o sea, pues, hola, tal, muy educadamente, hola, soy tal, me dice, simplemente lo que hago es pedir un mail oficial, oye, ¿tienes un mail oficial al que solicitarte una reunión y al que contarte algo? A ver, es verdad que, bueno, pues, es verdad que ahora ni siquiera estoy en el punto de que, ahora estoy en el punto simplemente de que me escuchan, sí, de que por lo menos me dicen, vale, pues vente tal día y siéntate y tal. No muchos, yo había un productor, por ejemplo, gilipollas os vais a encontrar en todos sitios, eso aviso. Eso en el mundo, en cualquier sector, ¿eh? Sí, en el mundo del cine más. Yo, por ejemplo, teníamos como una lista de productores soñados porque han hecho pelis que nos gustan mucho y tal, y el primero, que era un productor al que yo tenía un respeto enorme, directamente la contestación fue, no me interesas ni te molestes en mandarlo, que nos quedamos como, hostia. Es muy educado el hombre, ¿no? Hostia. La mujer. Sí. A las 2 semanas le salió un Me Too. Venga. Que se lo había ganado, ¿no? No es Carlos Bermud, no es Carlos Bermud, pero era uno de no, ya, es que no puedo. Bueno, seguimos por Instagram. No, pero y luego gente, curiosamente siempre pasa igual, la gente más top, que tú dices, no les voy a escribir porque se van a pasar de mí, no falla, son los más profesionales, los que se leen antes el guión, los que se sientan delante tuya y te escuchan. No falla, ¿eh? No falla. ¿Cómo hacerlo cuando estáis empezando? Que entiendo que es más difícil. ¿Dónde he dejado yo mi mochila? Que lo he traído. Déjamela. Este momento no estaba preparado. No sabemos qué va a sacar de la mochila Jota. Esto es una cosa que he aprendido mucho, es que te vean profesional. No podéis llegar con las manos vacías, no podéis llegar tengo una película y soy muy guay y tal, no. O sea, yo lo que quiero ver es profesional. Es muy importante que les llevéis el dossier de la película y que ellos lo vean claramente en el dossier qué película queréis contarme. Nosotros, por ejemplo, hemos traído este pequeñito porque como hemos cerrado muchas reuniones aquí, muchas de ellas a los pobres es lo que te digo, hemos cerrado una reunión con una productora que es muy guay y que encima está desbordada de trabajo porque es que se va a los Oscars y en la vida pensábamos que nos escucharía, se sienta contigo, se toma un café, ¿qué tienes que contarme? Cuéntame. Claro, pues le hemos traído como está. Cuando vayáis a productoras en sede es un truco, eso lo aprendí en publicidad, llevar el dossier cuanto más grande mejor. ¿Por qué? Porque cuando lo ponen en el montón sobresale. No es ninguna tontería. No es ninguna tontería, ¿eh? Sobresale. Solo hemos traído el dossier más pequeñito. Claro, pero como todo el mundo siga este consejo... Bueno,
Para sobresalir vas a llevar... Nosotros hemos hecho este pequeñito pues porque aquí van corriendo deprisa, entonces lleva un bolso para que lo podáis meter. Un dossier donde ya en el diseño que hagáis se vea claramente la película visualmente que queréis hacer. ¿Vale? Nosotros es una película que estamos vendiendo ahora, se llama Hestia. Entonces aquí, es un poco, no lo voy a decir así de pasar que no quiero que sepáis de qué va, pero que se vea con las propuestas de casting, los personajes. Yo aquí os he traído. Tiene buena pinta. ¿Vale? Es que llevéis una página donde ellos vean los titulares de la película, es decir, de qué va la película, que es... Vamos, por ejemplo, no, voy a escribir yo por aquí un titular que no haga muchos spoilers. Mira, pues un relato sobre el tiempo y aprender a vivir. Luego tenemos aquí cosas, pero que son más spoilers de lo que va la película, ¿vale? Que expliquéis bien los personajes y sus arcos emocionales, que el productor sepa cuál es el viaje emocional de ese personaje. Muy importante, si lo vais a vender como director, además de como guionista, una propuesta visual y sonora clarísima, pero clarísima, es decir, que ellos vean... ¿Dónde tengo yo por aquí esto? Una propuesta visual con referencias. Esto es para uso privado, con lo cual no tenéis que tener miedo del tema de derechos de imágenes, porque esto en principio es un documento privado que solo vais a ver vosotros y los productores en el pitching. Una serie de referencias con... bueno, pues con tipos de plano, con los movimientos de cámara que queréis, con los usos de colores así más de referencia que lleváis, ¿vale? Nosotros incluso aquí le metemos un QR que si accedes es una playlist con las canciones que definen a los personajes durante la película, ¿vale? Y muy importante, la memoria de dirección, que es por qué queréis hacer esa película y por qué solo la tenéis que hacer vosotros. ¿Vale? Esto junto al guión os hace un buen pitch. ¿Cómo conseguirlo? Es decir, es tocar puertas. Es que es tocar puertas, de verdad lo digo, no es nada. Y yendo con educación, yendo con respeto y sobre todo yendo a lo mejor con algún trabajo que os avale. Eso sí es verdad, es decir, no queréis empezar la casa por el tejado. Si habéis hecho un corto y el corto ha funcionado en festivales y tal, pues oye, mira, esa es una presentación. Esa es una presentación y luego tenéis que estar, y eso es cierto, y de verdad duele y sigue doliendo, os vais a enfrentar a muchísimos más no que asís. Pero eso, por ejemplo... Hay una entrevista preciosa, si podéis ver, la de Vicky Luengo, que no me acuerdo con quién, creo que era con María Guerra, en la script. Vicky Luengo era una actriz en el off que todos conocíamos, brutal. O sea, de esta que tú siempre ibas a verla y decías, ¿por qué no da el salto? Es increíble, toda verdad, toda... Entonces ella dice, nuestra carrera, la de actor, director, actriz, guionista, me dice, es tener un muro delante y es todos los días darte con el muro. Todos los días es un no. Y te das, y te das, y te das, y te das, y te das. Y de repente, un día, te das y el muro se rompe. Dice, en mi caso fue Antidisturbios. Yo no esperaba para nada que me dieran ese papel, pero llegó y todo cambió. Y el muro se rompió y se quedó roto. Y yo eso lo he visto 1000 veces, pero sí es verdad que tenéis que gestionar más no que sí. Y tenéis que gestionar más no que sí en un momento muy complicado de la industria. Que esto sí me gustaría decirlo también, porque eso nos lo contó Moncho Armendáriz en 2019, fíjate, antes de la pandemia. Era, las cosas son como son, yo vengo de hacer élite, con lo cual os lo puedo contar. Sin darnos cuenta nos han instaurado de nuevo lo que era el sistema de estudios clásicos de toda la vida de Hollywood. Es decir, grandes productoras, las plataformas funcionan a modo de grandes estudios, contratos en exclusiva, desgraciadamente a veces pues, muchos productos hechos con un algoritmo matemático. ¿Qué es lo que está funcionando? Vale, pues lo siguiente tiene que tener pam.
Entonces, eso hace la creación no más complicada, al revés, porque hay más trabajo. La hace más frustrante cuando quieres hacer algo personal. Pero ahora, por lo que yo estoy viendo, se está rompiendo ya esa tendencia, porque esa tendencia al final es inaguantable. No puedes hacer productos tan de consumo rápido constantemente. Y se está volviendo un cine como más, no te diré independiente, pero sí más basado en la mirada del autor. Está pasando exactamente lo que pasó con los grandes estudios y cuando llegó la década de los 70. Y empezaron a surgir pelis más punkis, ¿qué tal? Porque al final vuestra generación necesitará contar las historias de una manera. Y de ahí surgirán pelis más autorales, más punkis, más tal. De repente pues aparece una Carla Simón, aparece... bueno, es que eso es otra. Las comparativas, no compararos. Esto, si os lo digo, que cada carrera es un mundo. Hay carreras perfectas como la de Carla Simón, hay carreras de fondo como la de Rodrigo Sorogoyen, que Rodrigo Sorogoyen empezó con una peli, 8 citas, que se estrenó aquí, luego fue muchísimo guionista de televisión, luego se autoprodujo Stockholm porque nadie se la quería producir, y luego fijaros dónde está. Eso siempre lo dice mucho, ¿no? Que olvidamos el contexto histórico y olvidamos la perspectiva histórica. Eso lo dice siempre mucho Almodóvar, ¿no? Dice, ahora me dicen como si a mí me hubieran dicho genio desde Pepe Lucibón. Me dice, yo hasta que he hecho se me dice, hasta mi cuarta peli no recibí una sola buena crítica. Yo era una mamarracha, ¿no? Dice, que hacía cosas de mamarracha y a la que nadie le hacía el más mínimo caso. Y entonces de repente llegó, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y de repente dijo, ojo, que hay una mirada muy interesante. O sea, no compararos, porque es verdad que sobre todo la vuestra, que se ha criado con móviles y redes sociales, la tendencia a comparar todo el rato, y no, cada carrera es un mundo, pero además abismal. Tenéis que ser fieles a los tiempos que vuestra historia os pide y a las carreras vuestras que se desarrollen con el tiempo que ellas piden. Todos queremos ganar el Oso de Oro de Berlín con nuestra segunda película, pero no pasa a lo mismo no pasa, lo mismo, tu carrera va por otro lado. ¿Sabe? Y es igual de lícito, no compararos. Y sobre todo que encontréis, que para mí es muy importante, cuál es vuestra voz y que os permitáis equivocaros. ¿Sabes? Que hay gente que tiene muy clara, y eso está de puta madre, cuál es su voz y su identidad desde el principio, y hay gente que tarda muchísimo y explorando va descubriendo cuál es su voz y cuál es su identidad. Y eso me parece increíble. Yo, por ejemplo, soy súper fan de Alfonso Cuarón, que la mayoría fue con Gravity, como, guau, ¿de dónde? Y yo, este hombre lleva haciendo pues Grandes Esperanzas, que a mí es una peli que me encanta, y lleva haciendo mucho tiempo películas muy pequeñitas y muy diferentes, hasta que llegó a Hijos de los Hombres, y ya en Hijos de los Hombres dije, no, este es mi tono, esta es mi voz. Tardó mucho en encontrarlo. Tenemos tiempo para una última pregunta, y si no os animáis, la hago yo. Bueno, volviendo al tema de los formatos, que empezábamos esta charla con ellos, bueno, pues has hecho cine, evidentemente, teatro, tele, has escrito una novela que ha tenido bastante repercusión. ¿Con qué formato te quedas y vas a seguir conviviendo con todos estos formatos? Al fin, no sé. No, a ver, sí sé que voy a seguir conviviendo, pero que quedarme, no sé, es que yo sé. Te hablo de emociones. El sitio donde soy puramente feliz es un set de rodaje. Ahí es donde yo soy puramente feliz. ¿Da igual que sea Élite o una película personal? ¿O? A ver, yo es una cosa que me marqué. Si yo acepto un encargo, que los encargos los suelo aceptar, los acepto en series y tal, a mí me parece una falta de respeto por los productores y por tal tomártelo como si fuera es decir, ir con el piloto automático puesto. Yo, en el momento en que pisé el set de Élite, yo para mí estaba haciendo los 400 golpes. Y me da igual, es que no sé, yo no sé hacer... No, que sí, claro. No, y aparte que es que si no lo haces así, por ejemplo, un transatlántico como Élite te pasa por encima. Sí. Tú no puedes ir... Y yo lo disfruté como un enano. O sea, yo lo disfruté como un enano. Igual que cuando hice Días Mejores en Prime Video con Cristóbal García y Adolfo Alor, yo puse un pie en el plató de la casa de Blanca Portillo, yo dije, este proyecto es mío, para hacerlo bien. No disfruto nada de la promoción, estar expuesto lo odio, no me gusta nada. Y luego,
la novela es lo único que a mí me hizo replantearme realmente si el cine era lo mío. Pero porque cuando estaba escribiendo la novela me sentí tan libre y me sentí tan bien, y era una cosa donde también, una cosa tan bonita de... No tengo que estar pensando en presupuesto, porque si quiero que salga un tiranosaurio y se coma el pueblo entero, lo puedo poner, y no tengo que estar pensando en que... No, sale un tiranosaurio en mi novela, ¿eh? No sale. Pero me decía, pues pero podría haber salido. Podría haber no salido, querías. pero no, en Algodonales no teníamos de eso. Te libera, que parece una gilipollez, pero te libera del no puedo, porque cuando estás escribiendo un guión te estás autocensurando todo el rato. Es que esto no, esto ya se pasa de 2 millones, esto no se va a poder rodar, y en una novela de repente eres súper libre, súper libre. Y yo me llegué a plantear, porque fui muy feliz escribiendo la novela, aparte con una sensación plena de... Escribía a 10 horas, cerraba el ordenador y decía, jornada laboral terminada, y mi mente desconectaba, que es una cosa que en cine te vas y te vas a casa con los problemas del set y tal. ¿Qué pasó? Que muy inteligentemente mi terapeuta me dijo, a ti lo que te pasa es que la literatura es nueva para ti y tú escribes sin expectativas, tú no sabes si hay unos Goya de la literatura, tú no sabes tú eres perfectamente de las presiones cuando enfrentas a una película, pues si el productor empieza a meterte presión después que queremos que lleguemos a tal festival, queremos que lleguemos a los Goya, esta película tiene que hacer mínimo 1 millón de euros en taquilla, esa película tiene que hacer tal, tú eres perfectamente consciente de esas presiones. Y con una novela, no. Entonces la novela la escribes desde algo muy puro que es, lo haces porque te gusta. Y dije, vale, pues llevas razón. Pero bueno, siempre tienes ese refugio. No, pero no es tenerlo, sino saber luego aplicarlo a lo que escribáis, porque os van a presionar mucho. Y vosotros que habéis crecido, que tenéis redes, no quiero ni pensarlo. Yo os lo digo de verdad, y es un consejo, y hacer con él lo que queráis. Esta cosa que os van a decir las redes os sirven para promocionar o pim, pam, pum, pam, pam. Mentira. Yo me quitaría Twitter. Es muy dañino cuando empecéis a lanzar vuestros trabajos. Es que tenéis que ser mentalmente muy fuertes para aguantar lo que se dice ahí. No es que si no tienes redes sociales no te promocionan. Sorogoyen no tiene redes sociales. Carla Simón creo que tiene un Instagram abandonadísimo. Gente, bueno, pues, a ver, tampoco vamos a obviar como que no existió. Carlos Bermúdez no tenía redes sociales, hacía una carrera. Me refiero, perdonad, por si alguien... Pero estoy hablando de gente que no tenía redes sociales. Y no las necesitan. De verdad, o sea, el trabajo habla por sí solo. O sea, hay un artículo maravilloso que escribió, creo que fue Juan Sanguino para Vanity Fair hace mucho tiempo, que era Penélope cuando se fue a Estados Unidos, que hubo también como 2 o 3 actrices españolas que se fueron también y estaban en todos los saraos, decía, Penélope no, había como 2 que no paraban de ir a alfombras rojas a decir en qué proyectos estaban trabajando, mientras que Penélope no aparecía en ninguna porque estaba trabajando. Sí. Es muy importante eso. Y las redes sociales, o sea, los chavales que habéis crecido en redes sociales me da ya esta cosa, como que, hostia, es que es un mundo muy sucio y de verdad mi consejo es que no lo necesitáis. Podéis quedar con Instagram más profesional y tal, pero alejaros de la ponzoña esta de tal porque no lo necesitáis. Te digo, directoras maravillosas, Alauda Ruiz de Azúa, que hizo mi película favorita el año pasado, 5 lobitos, tiene un Instagram muy pequeñito, o sea, que son gente que no está volcada absolutamente en redes sociales y eso es bueno. Jota, que muy bien, que ha sido un placer que hayas compartido con nosotros tus experiencias, tu trabajo y que hayas compartido con ellos. Espero que os haya servido, no sé, los consejos que nos ha dado y la experiencia suya, una experiencia probablemente tan cercana, ¿no?, a la que vais a tener o la que estáis teniendo ahora mismo. Pues muchísimas gracias, Jota, muchísimas gracias a Málaga Talent y al Festival de Málaga por este encuentro y también a Dama por propiciarlo. Y esperamos vernos en próximas ediciones. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias.
Es importantísimo.